Primero agradecerle, perdón, buenas tardes. Primero que todo agradecerle a Aide, ¿verdad? Quien aceptó nuestra propuesta para presentarnos una conferencia hoy. Voy a darme la tarea de presentar a Aide García. La maestra Aide García Bravo es historiadora de las ciencias sociales, especialista de la interdisciplina, entendida como trabajo realizado en equipo y de forma colaborativa para intentar generar alternativas feministas del día a día. Es investigadora asociada del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades del CEISH de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Bueno, aparte de eso, eso fue algo, un resumencito chiquitito, ¿verdad? Pero ahí tiene muchas publicaciones, conferencias, eventos, congresos, ¿verdad? Entonces también la persona que nos comparte su conocimiento hoy es de una gran trayectoria académica. Así es que le damos la palabra y tiene entre 45 minutos, una hora, usted se organiza, ¿verdad? Nos dice nada más para después de la serie de preguntas, si hay consultas, preguntas, aportes, la gente ya sea que alza la mano, que sería lo más práctico para que haga la Sí. pregunta directamente a Aide, ¿verdad? Aquí estamos en confianza, así es que no se preocupen. Directamente, Sí. porque a veces cuando se escribe en el correo la pregunta no es clara, entonces prefiero que alcen la mano ahí, eso sí, activando las cámaras, que alcen la mano para que puedan hacer las consultas. Usted va a compartir, ¿verdad? Aide. Sí, voy a compartir una presentación. Entonces, tal vez María me le da el soporte a Aide para compartir. Ya, creo que ya lo tengo, sí puedo Ok, iniciar. O sea, perfecto. ya lo tengo. Más bien ya arranco, ¿no? Lo que no sé es, Okay. alguien me puso, no sé cómo, claro, pero como anfitriona o coanfitriona, pero yo te pido, Yolanda, querida, Ajá. o alguien más que vaya dando la entrada. Creo que sí ya lo están haciendo, porque yo las dos Sí. cosas se me complica un poquito. No, la entrada la da María José. Muy bien. Sí, Bueno, pues usted no. buenas tardes a todas, todos y todes. También agradezco mucho a la profesora y maestra Yolanda Pérez Carrillo, que conozco ya de hace un buen tiempo, justamente por un trabajo interdisciplinario que llevamos a cabo, pues no sé, yo creo que hace como 10 años y bueno, con algunas otras visitas en la Universidad Nacional de Costa Rica, por la cual tengo pues un gran gusto de estar acá, justamente porque esos lazos de amistad y colaboración académica pues se siguen incrementando y fortaleciendo. Y entonces, bueno, pues voy hoy a dar una charla que la quisiera más como una charla y espero, tengo muchas diapositivas, no sé si voy a llegar a todas, porque lo primero que quisiera decir es que las epistemologías feministas son un campo muy amplio, ya ahora de investigación. Y yo lo que voy a tratar de hacer, siguiendo mucho incluso la perspectiva de mi profesor querido, fallecido, Rolando García, del que muchas veces he hablado por las cuestiones de interdisciplina, voy a tratar aquí de hacer un doble movimiento. Por una parte, hablar de la historia de los conocimientos de las mujeres para llegar a entender cómo se ha establecido entonces la idea de epistemologías feministas ya en el siglo XX, después, digamos, de que surge el movimiento feminista como tal, lo cual no quiere decir que no hubiera, digamos, una especie de, muchas autoras y autores lo pueden llamar protofeminismos, o digamos, raíces, vertientes que ya apuntaban a una idea del feminismo entendido como las luchas de las mujeres, que las mujeres han dado por la igualdad, digamos, de las relaciones entre los sexos, pero también, digamos, entre las formas de clasificación humana que las propias sociedades se han dado a lo largo de la historia. Y entonces, por eso les digo que voy a hacer como una parte histórica, un análisis histórico crítico de los conocimientos de las mujeres a lo largo de esta historia occidental y después hablar de algunos contenidos de estas epistemologías feministas, por supuesto, sobre todo de las que a mí me interesa abordar, porque como les digo, ya es un panorama muy amplio el de las epistemologías feministas actuales. Entonces, voy a empezar con este epígrafe que ya lo solía poner desde antes, no solo, digamos, ahora, justo lo usaba para la cuestión interdisciplinaria, pero me parece muy relevante, de Juana de Asbaje, de esta mujer que llamamos nuestra 10ª musa en México, era, digamos, una mujer novohispana,
que revolucionó en muchos sentidos, no solo que las mujeres tuvieran acceso al conocimiento, tenía una biblioteca muy importante, la cual después le fue expropiada y creo que quemada, pero y que también revolucionó la literatura y la forma del lenguaje español con el barroco novohispano que propuso. Y aquí extraigo entonces dos frases que me parecen fundamentales porque van a estar siendo para mí un lugar de enunciación de las epistemologías feministas. Y en ese sentido, entonces, son distintas de cualquier otro tipo de epistemología de la que podamos hablar y de a las que ahora no me puedo referir o no puedo hacer ese tipo de comparaciones justo por el tiempo. Pero Juana de Asbaje nos dijo, no estudio por saber más, sino por ignorar menos. Y ahí ya está rompiendo con esta idea lineal y acumulativa del conocimiento. Y la segunda hace una crítica, me parece muy certera, a la división que tiene, a la división sexual del trabajo, pero también a la división entre trabajo manual y trabajo intelectual, porque esa división ha sido muy marcada en la relación entre los sexos géneros. Y dice, si Aristóteles, es decir, el padre de la filosofía occidental, sobre el que se fundamentan un montón, digamos, de perspectivas, ella dice, si Aristóteles hubiera guisado, más y mejor hubiera escrito. Es decir, haciendo este análisis ya crítico de esta división sexual del trabajo entre trabajo manual y una jerarquía de las formas de trabajo, cuando ahora sabemos, justamente porque los feminismos, que también son muchos y muy amplios, de muy diversas matices, han puesto el énfasis en decir que los trabajos que ahora conocemos como trabajos de cuidados o trabajos de la reproducción de la vida son fundamentales. O sea, sin esas actividades, porque hay algunos feminismos que no las llaman trabajos porque no lo quieren mercantilizar, no lo quieren meter al mundo del salario, en fin, aunque hay feministas que han tasado económicamente el valor de ese trabajo y dirían, no hay país que podría soportar pagar a las mujeres el trabajo que hacemos o a las personas feminizadas de cuidados y de reproducción de la vida. Entonces, es que sí. El otro epígrafe se refiere a Donna Haraway, alguien de la que espero que hablemos bastante más adelante, porque creo que dentro de las epistemologías feministas, ella junto con otro grupo más grande, Isabel Stengers, Anna Tsing, Karen Barad, Vinciane Desprez, en fin, y el propio Bruno Latour, que ya falleció, plantean una revolución también en la forma de pensar las relaciones entre lo que Occidente estableció como sujetos y objetos, dándole un estatuto también de sujetos a todas las entidades no humanas. Y eso tiene mucho que ver con cómo las comunidades indígenas, los pueblos originarios del sur global también plantean esa relación con lo que podemos a veces llamar las naturalezas históricas, en fin, la naturaleza, ¿no? Y Donna Haraway en este libro bien interesante, que es una conversación con Tirsa Godif, va a decir, la interdisciplinariedad es arriesgada, pero ¿de qué otra manera se va a incentivar lo nuevo? Es decir, ella va a postular una epistemología feminista, primero, que rompe ese estatuto entre sujeto-objeto y segundo, que apuesta por la interdisciplinariedad, es decir, por el trabajo colectivo que se desarrolla en equipo para entender de otra manera las problemáticas del mundo actual que nos desafían y que para lo cual ella plantea, entre otras categorías, un pensamiento tentacular y, digamos, esperamos un poco llegar a eso. Pero aquí entonces me voy como a la primera parte, a la parte más histórica que me la voy a, como decimos en México, la voy a recorrer o me la voy a aventar muy rápidamente. Hay una serie de autoras, aquí yo solo menciono a Gerda Lerner, justo porque tiene un libro que se llama así, La creación del patriarcado, pero tiene varios otros sobre las luchas de las mujeres, sobre las hermanas Grimke, que fueron unas mujeres que en Estados Unidos en el siglo XIX dieron la lucha tanto por las cuestiones raciales como por las cuestiones de sexo-género. Pero entonces Gerda Lerner, esta, digamos, autora, historiadora de una intelectual nacida en Austria, pero después se afincó en Estados Unidos justamente por la Segunda Guerra Mundial, ella plantea en La creación del patriarcado que la misoginia y la estructuración de la opresión de género fueron los cimientos de la jerarquización social en un momento en que, y ella lo va a construir así,
el monoteísmo semita, porque ahí está incluyendo, digamos, al cristianismo, al judaísmo y al islam, digamos, a la religión musulmana, a las tres grandes religiones del libro, este monoteísmo consagrado por una parte en el Antiguo Testamento, pero muy seguramente en las otras también textos, es resultado de una aniquilación misógina, es decir, de ese odio hacia las mujeres entre cultos misóginos y lo que restaba de una veneración de diosas de la creación de la vida. Ella lo que va a estar proponiendo es que hay una serie de imágenes muy interesantes que, digamos, la paleoantropología ha estudiado y que es en el paso entre el paleolítico y el neolítico que se va a dar la transformación de las relaciones sociales y la instauración del patriarcado, que es muy importante para que entendamos, digamos, esta historia. Entonces, vemos que hay una serie de figuras donde las mujeres, estas diosas o deidades, porque no eran diosas entendidas como entendemos la cuestión de un dios omnipresente que lo ve todo, que castiga, que genera culpas, sino diosas o deidades ligadas a los ciclos de la vida y donde había como una mayor fluidez también en estos, digamos, valores entre lo masculino y lo femenino y muy asociadas a la sabiduría femenina estaba muy relacionada no solo con esta exaltación de los rasgos propiamente, digamos, tanto genitales y sexuales de las mujeres asociadas a la fertilidad, sino también a las serpientes. Vean cómo tienen estas mujeres serpientes en las manos. Y ahí entonces, Gerda Lerner con otras, entre ellas Peggy Sanda y otras, lo que van a decir es, en esos momentos, las mujeres eran también sacerdotisas, curanderas, sanadoras, artistas. Había muchas, y algunos autores lo pueden haber señalado, había una especie de matriarcado, pero que no es equivalente al patriarcado, porque ese matriarcado no sería la dominación de las mujeres, sino un momento y un contexto, digamos, histórico y social, donde las relaciones entre los sexos tenían más igualdad o equidad, ¿no? Entonces, ellas van a estudiar esto que en algún momento también me tocó estudiar con el antropólogo y lingüista también fallecido, investigador del centro donde yo trabajo, Daniel Cassés Menache, que él trabajaba la cuestión de las masculinidades, pues ya hace mucho tiempo, y nos dimos cuenta cómo había en el propio Antiguo Testamento, en el propio Génesis, al cual podemos acudir, dos versiones de la creación del ser humano. Una primera en el versículo 1, parágrafos 26 al 28, donde Jehová Elohim, que también es una forma de nombrar, digamos, a Dios, y en donde el segundo término de Elohim lo que da es un sentido plural, justamente que combina el masculino y el femenino, y que a lo largo del tiempo fue siendo borrado y quedó solamente como Jehová, como lo conocemos ahora. Pero entonces se dice, Jehová Elohim o Jehová Elohim dijo, hagamos al ser humano, el Adán, a nuestra imagen y semejanza. Creó al ser humano a su imagen y semejanza. Macho, Zahar y hembra, Nekevá, los creó. Y en el Génesis 2:23 tenemos la versión que es la que en general nos cuentan. Después formó a la mujer de una costilla suya, por eso se llamará varona, Isha, porque del varón Ish ha sido sacada. Esa idea de que somos, digamos, una segunda parte de la creación extraída de la costilla de Adán, ¿no? Pero vemos, y es lo que hacen estas autoras y autores, este análisis de que entonces, ¿qué representa la supuesta tentación que la serpiente hace a Eva con la manzana? Que en realidad es la manzana para decirle prueba del árbol del bien y del mal. Es decir, ten la capacidad de decidir, de adquirir el libre albedrío. Ese es el pecado, digamos, que supuestamente comete Eva y donde, si volvemos a la idea de la serpiente, tiene que ver más con esa sabiduría femenina. Entonces, con atreverse a decidir sobre la propia vida y decidir entonces, obviamente, esta idea de hasta dónde estamos pensando que esa supuesta, fíjense, ahí se instaura en este discurso del patriarcado la idea de que las mujeres somos culpables de la expulsión del paraíso y no de la apertura al conocimiento.
porque justo lo que tiene que ver es haber comido de la manzana del árbol del bien y del mal, es decir, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Es decir, de tomar decisiones éticas en la vida. Y aquí me paso, voy a dar saltos muy grandes porque si no el tiempo no nos va a dar, me paso esta idea de la bruja y la casa de brujas y cómo los saberes de las mujeres han sido perseguidos a lo largo de la historia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque eso nos va a dar pie a entender cómo en el siglo XX surge entonces este movimiento en la epistemología de los feminismos, señalando que efectivamente siempre estos saberes de las mujeres han sido puestos en duda, ¿no? Y aquí, bueno, tenemos o pongo una serie de fotografías y de obras de autoras a las cuales yo me siento cercana. Una es mi querida, digamos, maestra Norma Blázquez Graf, que tiene justamente su libro sobre el retorno de las brujas, incorporación, aportaciones y críticas de las mujeres en la ciencia. Y las otras dos, bueno, una es una alemana, Frigga Hau. Yo en ese libro que estoy citando ahí, el Diccionario Histórico Crítico del Marxismo-Feminismo, donde ella tiene también la categoría de bruja, me tocó con otras colegas argentinas hacer la selección de textos para su traducción del alemán al español y también hacer, digamos, una introducción preliminar al texto en español. Y, por supuesto, el muy famoso y a veces poco leído libro de Silvia Federici, esta autora italiana afincada en Estados Unidos, que tiene mucho contacto con América Latina, de El Calibán y la Bruja. Obviamente todas las autoras tienen mucha otra producción, pero aquí, digamos, estoy refiriendo a eso, y donde Silvia Federici hace esa asociación entre mujeres, cuerpo y acumulación originaria. ¿Y qué van a estar señalando estas autoras respecto a las brujas? Que hay durante el siglo, digamos, 15, desde el 14, pero muy claramente, justamente en la publicación de este libro, pero que da pie. Hay que acordarnos que la Inquisición surge también, digamos, en estos momentos y se asocia al descubrimiento de América o al mal llamado descubrimiento de América, que es la invasión, conquista y colonización de nuestros territorios. Pero este libro va a instaurar esta idea de que las mujeres tenemos somos peligrosas y tenemos un gran riesgo. Es decir, los demás seres corren peligro por estar en asociación con los conocimientos de las mujeres. Cuando ya habíamos visto que las mujeres tenían una tradición de ser parteras, de estar asociadas también a los conocimientos sobre las corporalidades de hombres y mujeres, pero muy particularmente asociadas a la reproducción. Y entonces, todos esos conocimientos empiezan a ser tachados de brujería, puestos en la picota, tal como fueron quemadas las brujas, y donde va a estar muy importantemente asociado a un imaginario que se distribuía más, no por los textos, porque bueno, también el Maleficarum es importante para ello, pero sobre todo por las imágenes. Y donde, fíjense lo que plantean estas autoras, que fue lo que pasó, hay una transición muy ligada a la idea que nos plantea Federico Engels en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Hay una vuelta a capturar o acercar, como también dicen algunas autoras y autores, acercar los bienes comunes en Europa. En la transición que se va a estar dando entre la Edad Media y lo que conocemos como el Renacimiento, hay una privatización de los bienes comunes. Y en esa privatización hay también entonces la expulsión de poblaciones y sobre todo de poblaciones pobres, de las clases populares, en fin, que es a donde, ese es uno de los rasgos más importantes de las brujas, eran mujeres de las clases populares que tenían conocimientos y daban soluciones de múltiples tipos, digamos, desde cuestiones que hoy conocemos como la medicina, es decir, lo que implica curar, sanar, pero también efectivamente a lo mejor de pócimas para enamorar, para curar el mal de ojo, en fin, esa serie de conocimientos que regulaban y daban un sustento a la vida cotidiana en la Europa del siglo XV.
previo a la conquista. Y lo que acaba pasando, si vemos, y donde entonces las brujas, estas mujeres sabias, pero a las que se les va a expropiar su conocimiento, están asociadas a Satán, al demonio, y son pintadas muchas de las veces. Fíjense cómo el imaginario guarda capas de sedimentación de estos imaginarios, y entonces las brujas son pintadas como estas mujeres que tienen ciertos rasgos. Por una parte, una exaltación del cuerpo, y entonces son mujeres que pueden ser sexualmente muy atractivas, pero a la vez están hablando de que son mujeres viejas, que casi siempre, fíjense, cuando se llega a usar misóginamente el insulto de bruja, lo que está queriendo decir es eso, ¿no? Como alguien que hace el mal y alguien que se piensa como asociada a la vejez. Y sin embargo, es una cuestión muy importante porque entonces no solo eran mujeres sabias por el conocimiento que poseían, sino también porque habían vivido y recorrido una buena parte de ese tiempo y mantenido la vida, que era muy difícil de hacerlo en esas épocas, y donde por supuesto, entonces, claro, también, por ejemplo, uno de los rasgos que tienen que ver con la edad es que muchas veces podían ser viudas y eso efectivamente les daba una mayor libertad de acción que fue mal interpretada como asociada a esa libertad sexual, ¿no? Y donde cuando eso se traslada a América, se ven reforzados los estereotipos y entonces hay una sexualización exagerada tanto de hombres y de mujeres negros, donde también hay, fíjense aquí, este grabado de América como salvaje, desnuda, obviamente con una piel a la espalda. Siempre van a estar representadas en estas imágenes la idea de plumas o de un tocado de plumas, la lanza y el arco y las flechas. Esas van a ser, digamos, una serie de elementos y de rasgos que van a permear la idea de lo indígena y entonces de lo indígena que imprime esa imagen en la América toda, pero como símbolo de que, justo de lo que el otro grabado de Theodore de Bry da cuenta, del canibalismo, el salvajismo, el primitivismo y un lugar siempre atrasado, ¿no? Y hay entonces aquí esta idea de que todo esto se enraizó con una posición que ocupaban en la División Internacional del Trabajo, como nos lo plantea la propia Silvia Federici. Esa expropiación del conocimiento de las mujeres lo que genera es un sometimiento otra vez muy importante de las mujeres respecto de los hombres y una expropiación del conocimiento de los saberes sobre nuestra propia corporalidad. Y eso estuvo también asociado entonces a ciertas mujeres. Aquí lo paso muy rápidamente, aunque me gustaría hacer y remarcar esa asociación que Federici va a hacer entre la Casa de Brujas y la globalización, y donde estos juicios de Salem, que son muy famosos, de los cuales hay una película, muchos libros, en fin, dice, esos juicios de Salem fueron provocados por las adivinaciones de una esclava india del oeste, del cual solo tenemos el nombre, Tituba, que fue una de las primeras en ser arrestadas, y que la última ejecución de una bruja en territorios de habla inglesa fue una negra esclava, Sarah Bassett, muerta en Bermudas en el siglo ya 18, ¿no? Entonces, en el siglo 18, justo la bruja se estaba convirtiendo en una practicante africana de ovea, un ritual que los colonos temían y demonizaban porque era una incitación a la rebelión. Y aquí pongo el libro de esta magnífica autora de la isla de Guadalupe, Maryse Condé, que digamos ha estado varias veces nominada al Nobel, que tiene este libro que recupera desde desde la ficción la posible historia de Tituba y le pone Yo Tituba, la bruja negra de Salem, y que me parece un planteamiento muy ligado a lo que Donna Haraway y estas otras autoras de las epistemologías feministas van a tratar de hacer, a convocarnos a llamar, por ejemplo, a la literatura para plantear otros modos de ser y otras formas de relación entre hombres y mujeres. Hay también esta autora, Elsa Dorlan, que es de 1974, es una autora francesa que tiene ese libro sobre la matriz de la raza, y lo que va a hacer es efectivamente profundizar en esta idea de que hay una estigmatización de las comadronas que es determinante para entender ese proceso de profesionalización tanto de la ginecología como de la obstetricia, y lo que ya he señalado, la expropiación de esos saberes por los médicos que fueron hombres.
Las asociaron a estas mujeres con asociaciones, conjuros, secretos, y lo que les hacían hacer era esta delación entre unas mujeres y otras, y que fueran matronas juradas que se volvieran policías de lo que hacían las otras mujeres. Y eso fue generando también, que esa es una de las, digamos, de los mecanismos que el patriarcado ha tenido, ponernos a rivalizar entre nosotras para separarnos y poder establecer sus cuestiones. Aquí cito a otra autora también muy importante, Londa Shivinger, que tiene una gran cantidad de libros, ustedes los pueden consultar en internet. Yo no los puse todos, pero bueno, en otras presentaciones los he puesto, pero cuando tengo un poco más de tiempo, donde ella en este detiene sexo la mente, porque se ha ocupado mucho. Londa Shivinger, de hecho, es estadounidense, pero ha tenido un impacto muy grande a nivel mundial, porque también ha estudiado cómo mucha de la inteligencia artificial en su momento, sobre todo el internet y los traductores, están cargados y tienen un sesgo de género, y que muchas veces, aunque pongamos nombres de mujeres, ahora lo corrige. Y si ustedes hacen la prueba, ahora el Google Translate lo que hace es, esto puede ser interpretado con una cuestión de lenguaje inclusivo, dígame usted qué hago, ¿no? Les diría que hagan la prueba, pero bueno. Y ella, por ejemplo, entre muchas otras cosas que estudia en ese texto, analizó cómo se configuró la idea de una anatomía, que sigue siendo también muy recurrida, de una anatomía femenina o de las mujeres y una anatomía masculina. Y ahí entonces se pintó, fíjense, sí, se dibujaron y luego se volvieron litografías, esta serie de dibujos de anatomistas, hombres y mujeres, lamentablemente, en el sentido de que más que cómo vieran el cuerpo, hicieron que lo viéramos de una cierta manera, y donde a los hombres se les hace siempre, digamos, la espalda más ancha y la pelvis estrecha, y las mujeres, por el contrario, digamos, estrecha la cintura escapular de la espalda y anchas las caderas, ¿no? Y fíjense cómo asociaban entonces también a un cierto tipo de animales, a las mujeres, a las avestruces, justamente por la cadera ancha, y a los hombres el caballo en el sentido del vigor y la fuerza, ¿no? Y la supuesta potencia sexual. Aquí tenemos estas otras dos autoras, Sandra Harding y Evelyn Fox Keller, que fueron pioneras, digamos, en los años 80, pero hay que entender que su producción académica y su análisis epistemológico desde el feminismo derivó, y ellas mismas lo han señalado, de las luchas que los feminismos dieron. Y entonces se fundan, por supuesto, en las luchas de las sufragistas, de los movimientos, entre ellos del movimiento de las mujeres negras, que formaban parte de las Panteras Negras, en fin, y del Black Power. Y pensemos ahí también en la propia Angela Davis y tantas otras, ¿no? Bueno, justamente era un poco lo que, y la lucha también por el tener el derecho a la decisión sobre nuestros cuerpos. Cuando se habla de aborto siempre es muy riesgoso, porque pareciera que se está incitando a eso, y en realidad la lucha es que quien haya llegado a esa situación tenga la posibilidad de hacerlo y no sea otra vez satanizada, demonizada, como si no pudiera tener la decisión sobre su corporalidad. Y eso no quiere decir entonces que todas las mujeres lo van a hacer o que tengan que hacerlo, sino que exista el derecho y la posibilidad para llevarlo a cabo. Entonces, en este texto del 85, que me parece pionero, en estos textos que son de los 80, de Evelyn Fox Keller y de Sandra Harding, se preguntan algo que me parece fundamental, y aquí ya estoy entrando entonces a la segunda parte, ya no solo a la historia, sino a los contenidos de las epistemologías feministas. ¿En qué medida, dice Fox Keller, está ligada la naturaleza de la ciencia a la idea de masculinidad? ¿Cómo se co-construyen la idea de masculinidad y la idea de ciencia? ¿Y por qué cuando hablamos de ciencia pensamos en hombres en un laboratorio? Además, en hombres sin relaciones familiares, sin relaciones sociales, y supuestamente en un contexto de objetividad. ¿Y qué podría, dice ella, significar que la ciencia fuera de otra forma distinta? Me parece fundamental esas cuestiones, esas preguntas, interrogaciones que se plantean. Y Sandra Harding va a decir, ¿existe un método distintivo de la investigación feminista? ¿Cómo es que la metodología feminista desafía o complementa
las metodologías tradicionales y sobre qué bases se sostienen los supuestos y procedimientos de las investigadoras feministas. Aquí las tenemos, ambas, fíjense, se basan no solo en, digamos, los movimientos y el análisis que los movimientos feministas pusieron sobre la academia, sino también en este libro tan importante de Thomas Kuhn de la estructura de las revoluciones científicas. O sea, dijeron, claro, sí, Kuhn está haciendo alusión de que las revoluciones científicas están asociadas a dos factores, es decir, a un cambio de paradigma que es hecho por una comunidad epistémica. ¿Quiénes son los sujetos de esa comunidad epistémica? Y claro, ¿qué fue de lo que se dieron cuenta? Y aquí tenemos algunos de los textos de Evelyn Fox Keller, esta mujer que nació en 1936, que es física. Eso también es muy importante porque es una mujer, digamos, que viene del área de las ciencias que conocemos como naturales, incluso tiene un doctorado en física teórica, ha ganado el premio John D. Bernal en 2011 y es profesora emérita de Historia y Filosofía de la Ciencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pero ella se metió mucho a estudiar el psicoanálisis para hacer el planteamiento que tiene tan importante sobre cómo nos formamos desde siendo infantes en una construcción psicológica que va caracterizando subjetividades femeninas y masculinas, porque obviamente uno de los rasgos fundamentales de las epistemologías feministas es desnaturalizar lo que se ha visto como natural, entre ellos los roles de sexo-género, y también las labores asociadas a esos roles. Entonces, desnaturalizar y ¿cómo se combate, digamos, la naturalización de eso? Historizando. Y eso es la propuesta que también historizando y haciendo este análisis profundo sobre cómo se llega a construir este conocimiento. Ella nos dice que en tanto que mujer y científica, dice, el estatuto de marginada me lo dieron. Y luego imagínense en esas épocas en el mundo de la física. Dice, el feminismo me permitió explotar ese estatuto como un privilegio. Que ahí empezamos a ver de dónde viene la idea del punto de vista, o sea, la epistemología del punto de vista, como se le conoce, en el sentido de que las mujeres tenemos un lugar privilegiado para analizar lo que nos pasa. Dice, comencé a considerar que la red de asociaciones de género que se da en el lenguaje característico de la ciencia no era natural ni autoevidente, sino contingente y aterrador. Comencé a ver que no se trata de imágenes simplemente ornamentales o superficiales, sino que estaban profundamente arraigadas en la estructura ideológica científica y tenían implicaciones reconocibles para con la práctica. Aquí entonces ella se pregunta cómo la construcción tanto de los hombres y las mujeres, desde que somos infantes, desde que nacemos y el médico o la médica dicen es niño, es niña, han afectado a la construcción de la ciencia. Identificar entonces las fuerzas políticas y sociales que afectan al desarrollo del conocimiento científico, porque aquí estas autoras, fíjense, recuperando la lucha de los feminismos negros o haciéndose eco de estas cuestiones, van a decir, también ese poder no es de cualquier hombre. Es justamente de esto que hemos señalado, del tipo del hombre blanco, propietario, burgués, heterosexual y de una cierta clase social y obviamente, como ya dije, blanco, es decir, caracterizado en un tipo de proceso de racialización. Entonces, la perspectiva feminista, nos dice Evelyn Fox Keller, no se enfrenta a la tarea de examinar las raíces, la dinámica y las consecuencias de esa red interactiva de asociaciones y disyunciones que se han establecido como naturales entre hombre, mujer, femenino, masculino, pero también público, privado, objetivo, subjetivo, poder y amor, ¿no? Y aquí, fíjense, y por eso traigo a colación también la foto de Einstein, porque él mismo escribió, aunque era un genio, eso no lo privó, digamos, de caer en esa reproducción de las relaciones de dominación entre los sexogéneros, y donde él decía, los científicos se ven llevados, o nos vemos llevados, diría él, a escapar de la existencia personal para dedicarse al mundo de la observación y la comprensión objetiva. ¿Por qué tienen los hombres esa capacidad? Porque hay alguien que les está haciendo todas las labores de
sostenimiento de la vida. Ya no solo decimos reproducción, porque en realidad es la primera producción y es la que da cuenta de que puedan seguir trabajando, comiendo, teniendo la ropa limpia, estando, digamos, en las condiciones para hacerlo, en fin. Entonces, hay una ideología objetivista, nos dice Evelyn Fox Keller, que proclama el anonimato, el desinterés, la impersonalidad y excluye supuestamente al sujeto, pero simultáneamente impone un velo sobre esas prácticas y protege esa estrechez de miras de la cual podemos darnos cuenta aquí con Einstein, ¿no? Y por su parte, Sandra Harding, que también es filósofa, feminista y epistemóloga, doctora en filosofía en 1973 por la Universidad de Nueva York, y como verán, también ganó el premio John D. Bernal. Y aquí les hago un paréntesis. Solo hay una historiadora de las ciencias en América Latina que ha ganado ese mismo premio, que es muy prestigioso, y que es Ebe Besuri. Ahí también vemos la disparidad del reparto del conocimiento, ya no solo entre hombres y mujeres, sino también entre hombres y mujeres del primer y tercer mundo, por decirlo de una manera breve, ¿no? Bueno, ella dice, una epistemología es una teoría del conocimiento y la epistemología responde a la pregunta o a estas preguntas. ¿Quién puede ser el sujeto de conocimiento? ¿Quién hace el conocimiento? ¿Y pueden serlo las mujeres? Se pregunta ella en esta estructura patriarcal. Trata también sobre las pruebas a las que deben someterse las creencias para ser legitimadas como conocimiento. Y tercero, aborda el asunto del tipo de cosas que pueden conocerse, que pueden presentarse como objeto de conocimiento, ¿no? Y ella va a decir, las feministas argumentamos que las epistemologías tradicionales han excluido sistemáticamente, con o sin intención, la posibilidad de que las mujeres seamos sujetos o agentes del conocimiento, porque sostienen que la voz de la ciencia, o sea, los feminismos, es masculina, ha sido masculina a lo largo del tiempo. Eso no quiere decir que no ha habido mujeres en diversos ámbitos a lo largo de toda la historia, desde el Paleolítico, que hayan generado conocimiento, pero no tienen el mismo peso ni la misma ponderación que los hombres. Es por eso que han propuesto teorías epistemológicas alternativas, los feminismos, que legitiman o nos legitiman a las mujeres como sujetos de conocimiento. Y hay entonces 3 características distintivas de la investigación feminista. Nuevos recursos empíricos y teóricos, es decir, se toma la experiencia de las mujeres como fundamental para el conocimiento de las propias mujeres, pero también para el conocimiento del mundo. Y entonces ahí estamos creando toda una nueva serie de producciones teóricas, conceptuales y metodológicas para abordar el mundo de otra manera. Y nuevos propósitos para la ciencia social, es decir, estar a favor de las mujeres tiene que tener un impacto en las políticas y un nuevo objeto de investigación. Es decir, romper esta idea de que existe este sujeto y objeto, para lo cual hay que situar a la investigadora en el mismo plano crítico que el objeto explícito de estudio. Es decir, si estudiamos a otras mujeres, sea en la historia o contemporáneas, tenemos que pensar que así como ellas han estado sometidas a una forma de relaciones de dominación entre sexos, géneros, pero también entre clase, procesos de racialización, jerarquías de múltiples tipos, una también está expuesto a eso. Y eso hace que tenga un discurso diferenciado, distinto, pero del que hay que dar cuenta. Y eso se va a asociar con lo que después Donna Haraway va a trabajar. ¿Por qué? Dice Sandra Harding, porque un problema es siempre problema para alguien. Y ahí articula estos 3 elementos que hemos visto, ¿no? Entonces dice, para la filosofía de la ciencia tradicional, no importa muchas veces o se borra ese proceso, cuál es la procedencia de los problemas o hipótesis, por qué se han estudiado ciertas cosas en ciertos momentos y por qué lo han hecho de esa manera en general los hombres, ¿no? Y aquí entonces es que surge esta teoría del punto de vista feminista, fíjense, finales de los 90, que esa teoría dice, empieza por la vida de las mujeres para identificar en qué condiciones dentro de las relaciones naturales y o sociales se necesita investigación y qué es lo que puede ser útil para las mujeres que se interrogue de esas situaciones. Nos dice Sandra Harding, al empezar por la vida de las mujeres, por nuestras propias experiencias, para identificar y formular las preguntas para la investigación, se han ido creando patrones de conocimiento distintos.
Y aquí, y ahora sí con esto, digamos, voy llegando a una parte, empezamos muy puntuales, pero bueno, quizá no voy a leer todo esto, pero a mí hay esta serie de autoras, de las que voy a hablar muy generalmente, pero tienen una producción que radicaliza incluso la idea del punto de vista. Porque claro, esa idea del punto de vista privilegiado de las mujeres, muchas de las veces, o es una parte de la crítica que se les ha hecho, ha dejado fuera a ciertos tipos de mujeres, a las mujeres negras, a las mujeres lesbianas, y entonces, ¿por qué? Porque lo que pasó durante algún tiempo es que el feminismo académico, muy ligado, si ustedes quieren, a la blanquitud. ¿Por qué? Porque pasar por la universidad también implica un proceso, digamos, disciplinario que plantea que vamos dejando ciertas formas de hablar, ciertas expresiones y hasta formas de vestir, de ser, de relacionarnos que están atravesadas por esos procesos de racialización. Pero bueno, aquí Donna Haraway, que nació en Denver en 1944, tiene toda una batería de proposiciones para plantear un nuevo tipo de epistemología feminista. Ella, fíjense, también está en esta línea de las que ha ganado el premio John D. Bernal, es zoóloga y filósofa, también viene como Evelyn Fox Keller del mundo de las ciencias naturales y es doctora en biología por la Universidad de Yale. Ha recibido múltiples premios de historia de la ciencia, el Robert Camerton, el Ludwig Fleck y les dije el John D. Bernal, y también es integrante de la Academia Británica. Hace ese cruce que va entonces a ir más allá en el sentido de decir, no solo, o sea, el sexo atraviesa no solo las relaciones entre el sistema sexo-género, sino que ese sistema es una trama conceptual que está, o sea, ahora sí que está atravesando en cuanto trama todos los ámbitos de la vida. Y ella se da cuenta entonces que también la animalidad, la botánica, está atravesado por ese sistema, digamos, sexual de repartición de los poderes en el mundo. Y ella va a hacer alusión a algo que a mí me interesa, ya les había dicho al poner a Maryse Condé, a una serie de autoras que yo recomiendo mucho leer de la mano con los textos de epistemología feminista, sobre todo de Donna Haraway, de Isabel Stengers, de Anna Tsing, en fin, porque la idea es plantearnos, como había dicho, otras formas de ser y estar en el mundo. Y aquí recomiendo sobre todo, y lo hace Donna Haraway, este libro que ya está traducido al español, y fíjense que se tradujeron hasta bastante recientemente, de Marge Pierce, que se llama Mujer al borde del tiempo, y que aborda una ficción feminista que también está involucrando, digamos, las cuestiones de migración en Estados Unidos, porque la protagonista se llama Concepción, es una chicana, Connie, que tiene la visita de un personaje del futuro. Y es bien interesante porque, digamos, una ve o imagina a lo largo de la lectura, no se las voy a contar todas, pero solo ese rasgo, aunque es muy, muy interesante de contar, pero y todo el tiempo una imagina con la propia protagonista, que es Connie, que el personaje es un hombre y ella medio termina enamorándose de él y sin embargo cuando le acompaña al futuro se da cuenta que no tiene sexo ni tampoco tiene esta división racial o clasista a la que estamos tan acostumbrados, porque hay esa fluidez, digamos, entre los sexos géneros y resulta que además tiene nombres bien interesantes y ese personaje se llamaba Luciente. De hecho, en realidad es más bien una mujer, pero como en el futuro no se conceptualizan como hombres y mujeres, entonces nos desafía en las estructuras cognitivas a las que estamos acostumbradas y acostumbradas a pensar, ¿no? Entonces, Donna Haraway va a decir que la objetividad feminista trata de una localización limitada, un conocimiento situado, y no de la trascendencia y de este desdoblamiento entre sujeto y objeto. El conocimiento occidental masculino, patriarcal, pero que es el conocimiento occidental que se da en las universidades, aunque no lo califiquemos de esa manera, se plantea siempre como un no lugar. Hay este otro autor, Santiago Castro Gómez, que dice
la ibris del punto cero. Pareciera que se habla desde ningún lugar. Y aquí ella lo que está tratando de decir es, todos los conocimientos que ha producido la humanidad surgieron en un lugar específico y bajo unas preguntas y una problematización específica y concreta. Entonces, en caso de lograrlo, podremos responder, que es una de las categorías que ella va a estar señalando, ¿no? Tener la responsabilidad, es decir, la habilidad de responder y de involucrarnos y de comprometernos con lo que pasa, de cómo aprendemos y de cómo miramos. Muchas veces se le tachó de relativista y ella, el texto al que me estoy refiriendo es justamente el de Conocimientos situados de principios de los 80s, paralelo al que estaban escribiendo también Sandra Harding y Evelyn Fox Keller, y donde ella va a decir la alternativa al relativismo son los conocimientos parciales, localizables y críticos que admiten la posibilidad de conexiones llamadas solidaridad en la política y conversaciones compartidas en la epistemología. Ella va a apuntalar esta idea de que son las comunidades epistemológicas las que van a construir esos conocimientos siempre en diálogo y no por imposición, ¿no? Yo con otras muchas feministas, dice Haraway, quiero luchar por una doctrina y una práctica de la objetividad que favorezca la contestación, la deconstrucción, la construcción apasionada, es decir, que no deje las pasiones, las emociones y el afecto fuera, las conexiones entrelazadas, porque ella va a tener también con las otras la idea de ensamblajes, y que trate de transformar los sistemas del conocimiento y las maneras de mirar. No es cosa menor decir transformar los sistemas de conocimiento. Y ello conlleva entonces transformar nuestra mirada. Y esa mirada entonces abrirla a un horizonte donde todos los seres tienen posibilidades de ese estatuto epistemológico que tenemos que darles. No solo las especies de compañía, como las ven aquí a las autoras con lo que conocemos como mascotas, pero que ellas han puesto en un lugar no de justamente es mi mascota, un objeto al que puedo manipular, sino una relación y un sujeto, digamos, un ente que tiene también una agencialidad sobre lo que yo hago, y en ese sentido se construye una interdependencia que hay que también reconocer, no solo con las entidades que hemos domesticado, sino con todo aquello en lo que estamos inmersas, reconocernos como parte de la naturaleza, pero reconociendo que también hemos tenido un papel importante en, digamos, y que el conocimiento producido en Occidente ha generado una forma de acercarnos a la naturaleza que es muy destructiva, y por lo cual aquí tenemos a esta otra autora, Vinciane Desprez, que es de Bélgica, de Bruselas, colega también de Isabel Stengers, formada por ella y por Latour, que tiene esta serie de elementos, y con esto voy cerrando. Ella es etóloga, es decir, que estudia los comportamientos animales, y se dio cuenta, y ahora solo me voy a referir a un solo caso, se dio cuenta de que el estudiar, digamos, hay un doble proceso al estudiar a los animales. Hay una antropomorfización de sus conductas, entonces los vemos y los estudiamos bajo nuestros parámetros, y esa antropomorfización de los animales, porque además a partir de ahí se habla del instinto maternal, cuando vemos que además puede haber múltiple cantidad de animales en donde las madres, entre comillas, pueden, digamos, devorar a sus hijos al nacimiento, etcétera. Entonces, esa supuesta naturalización del instinto maternal da cuenta de que en la naturaleza hay una cantidad de formas de relación que ni siquiera imaginamos. Y les decía, hay un doble proceso de antropomorfización de las conductas animales y luego naturalización de las conductas humanas. Y eso nos ha llevado a, digamos, una incomprensión en las formas de relación con esos otros seres. Aquí, por ejemplo, ella va a hacer todo el estudio de cómo varios autores y después autoras, porque son las que han echado por tierra esas ideas, aunque fíjense que ahí hay un personaje que fue el que creó la idea del macho alfa en los lobos, y él mismo recula de su dicho casi 50 años después. Y eso es a lo que nos convocan las epistemologías feministas. Él, en un momento, ahora no me acuerdo el título, pero lo puedo buscar muy rápidamente, el nombre de este señor, hace un seguimiento con los lobos, digamos, si mal no me acuerdo, en los años 40, 50. Y
40. Y entonces, pues va a crear esta figura del macho alfa, que también está muy asociada en los primates, efectivamente, a la espalda plateada que concentra el poder, en los gorilas, en fin, ¿no? En los babuinos, etcétera. Y donde entonces controla toda la manada. Y eso estaba también, digamos, muy asociado con esta idea del poder, si ustedes quieren, del poder tanto del monarca como del gobernante en turno, ¿no? Que tendría que ser como equivalente al macho alfa en la naturaleza, en esa relación, digamos, circular que se hizo, antropomorfización y naturalización. Y entonces, bueno, se publicaron cantidad de artículos al respecto, que lo que hacían era reiterar lo que ya se veía. ¿Y qué fue lo que hicieron? Una serie de etólogas feministas, pero también este señor que investigó y que instauró la idea del macho alfa en los lobos, él mismo se fue a ver otra vez a la naturaleza y siguió una manada y dijo, en realidad, puedo decir que me equivoqué. Y entonces tengo que reformular mi teoría porque no es cierto que exista el macho alfa. En las manadas hay una circulación del poder que atraviesa no solo a machos y hembras, sino también a cuestiones etarias en los propios lobos. O sea, qué edad tienen, qué conocimiento pueden tener del territorio y van rolando el lugar del poder de acuerdo a lo que se va presentando también en el contexto ecológico en el que se encuentran. Y eso es a lo que nos convocan las epistemologías feministas, es decir, a romper con la idea naturalizada de que las relaciones entre los sexos géneros tienen que ser de una manera y en donde entonces se reifica y se vuelve a producir la subordinación de las mujeres por los hombres, pero también por quienes muchas veces, porque ahí es donde siempre me dicen, bueno, pero es que las mujeres también pueden ser dominantes y manifestar estos rasgos y tal. Claro, porque el patriarcado opera en todas las subjetividades, no es que estemos exentas de ello, pero las epistemologías feministas a lo que nos llaman es a darnos cuenta de cómo desmontar estas ideas, desnaturalizar las relaciones que hemos naturalizado, historizarlas y nos lleva a plantear efectivamente una forma distinta de pensar el mundo, la naturaleza e incluso los propios sexogéneros. Hay un montón de otras cosas que podría señalar, pero bueno, ya pues aquí acabo, pero pues sí es a lo que quería llegar para convocarles a una discusión. Ay, no tienes prendido tu micro, Perdón. Hola. Muchísimas gracias por su disertación. Ahora damos la apertura para consultas, preguntas. Aquí escribió Miguel Eloy García Lara. Supongo que está por ahí, es que no logro verlos a todos. Dice, supuesta potencia sexual, ¿qué nos dirá con esto? No sé si es que tiene dudas sobre lo que usted expresó. Por ahí está Eloy. Miguel Eloy estará por ahí. Aquí hay una cámara, pero está el sonido apagado. Está apagado y la cámara también. Puede ser que no esté ahí. Bueno, no sé si usted... Es que no entendí, perdón, ¿me la puedes repetir? Es que dice, entre comillas, supuesta potencia sexual. ¿Qué nos dirá con esto? No, bueno, ahí a ver, lo que estaba diciendo es que, digamos, la ciencia ha muchas de las veces caído en errores, vamos a decirlo así, en errores históricos y epistemológicos, y eso hay que entonces señalarlo y lo hacen, eso es lo que hacen las epistemologías feministas, en donde, a lo mejor está relacionado cuando puse la diapositiva respecto a Londa Schivinger y su análisis de cómo, digamos, se naturalizó otra vez una serie de rasgos anatómico-morfológicos de las corporalidades entre hombres y mujeres, para, digamos, justificar supuestas conductas, ahora sí que sociales y morales, ¿no? Y entonces, claro, se le achacó durante mucho tiempo al sexo masculino esa idea de vigor y potencia sexual, pero fíjense, y ahí es donde empezamos con las cuestiones, si ustedes quieren, resbaladizas y difíciles, porque claro, en los hombres entonces era leído como una virtud, digámoslo así, pero claro, eso también muchas veces se asoció a las corporalidades de las mujeres negras. Es decir, una especie de
potencia sexual, de deseo incontrolable, etcétera, pero eso tenía un rasgo negativo, que ese es también, ¿por qué? Si en los hombres es un rasgo o era visto como un rasgo positivo, ¿por qué al ser trasladado a las mujeres es visto como un rasgo negativo? Y esa es la cuestión, digamos, que nos van a interesar, esas coordenadas, ese cruce entre coordenadas, es lo que va a tratar de desmontar, historizando, viendo cómo se llegaron a esas perspectivas y cómo muchas veces en algunos momentos, ciertas ciencias lo que han hecho es, hasta cierto punto, legitimar las condiciones del orden imperante, de cómo se dan las relaciones en el orden que impera, en el orden hegemónico. ¿Y por qué es muy importante? Porque nos posibilita ver y visualizar que eso, primero, no ha sido así a lo largo de la historia, por eso yo hablaba de estas, digamos, imágenes de las deidades femeninas en el Paleolítico, en la transición al Neolítico, y entonces desnaturalizar que así es por naturaleza, cuando ya sabemos que no es así, y también plantear entonces cómo queremos que sean ese tipo de asociaciones, pero donde, y fíjense que eso también es muy importante, toda la teoría que llamamos teoría queer ha abierto también la discusión a esta posibilidad de, digamos, si ustedes quieren, de transiciones y de no tener una identidad fija. Y eso me parece, digamos, también muy relevante porque entonces plantea que justo lo que, digamos, por lo que supuestamente se nos expulsó del paraíso en el relato mítico de la Biblia, ¿no? Por tener la capacidad de decidir, que es a lo que convocan autoras, por ejemplo, como Judith Butler, en el sentido de plantear las corporalidades son un lugar de inscripción de sentidos y significaciones. ¿Y qué es a lo que, con su idea de performatividad, a lo que nos convoca es nosotras tenemos que adquirir una conciencia y hacer un trabajo para ver, digamos, qué tipo de corporalidad queremos ser en el sentido no solo de asociación al sistema sexo-género, sino también, y ahí imaginemos en esta idea, cuando, por ejemplo, se habla en las comunidades indígenas, y fíjense, ahora yo ya no hablé de las epistemologías feministas del sur, pero que por supuesto también existen, están muy activas, y ahí podemos citar una gran cantidad de autoras negras, indígenas, que muchas veces ni siquiera se reconocen como feministas, pero que están luchando por decir, el conocimiento se ha construido o se ha configurado de una cierta manera y tenemos que combatir esa expropiación de nuestros saberes, porque también pasó con las comunidades indígenas y negras, ¿no? ¿Por qué? Imaginemos estas situaciones que son muy, muy difíciles de pensar para el conocimiento occidental, en el sentido del nahualismo, del chamanismo, del transicionar ya no solo nuestra corporalidad, sino respecto a las naturalezas, ¿no? Y lo digo naturalezas porque también siempre se ha pensado en esta idea hombre-mujer, hombre asociado a la cultura, mujer asociada a la naturaleza, que hay una sola forma de la naturaleza, cuando en realidad construimos y coproducimos la naturaleza, así como ella nos constituye y también nos coproduce, ¿no? Entonces, hay una cuestión importante que tenemos que reforzar y es, pues imaginemos esa transitividad en múltiples ámbitos, ya no solo en la cuestión sexo-género, sino también en las otras cuestiones. Y eso posibilitaría, pues, otras formas en el mundo. Quienes han abierto ahí camino, pues, son la literatura, las artes, de todos tipos, ¿no? Ajá. Sí, creo que había alguien más ahí. Hay un comentario de Germán Barrantes Espinosa, dice, es curioso también cómo en el lenguaje es percibido al hombre como el cemento y su alegoría con el caballo, y también cómo se contrapone para sí mismo, y que no cumpla con los rasgos de hombre se vuelve menos hombre, inferior. Claro, claro, hay, digamos, eso es muy importante ver que lo han hecho los múltiples feminismos, ver cómo se estructuran
y luego los incorporamos subjetivamente e intersubjetivamente, mandatos sociales para la masculinidad y para la feminidad. Y quienes no cumplen con esos mandatos, digamos, son considerados efectivamente inferiores, ya sea a veces como poco hombres o las mujeres que no tenemos hijos, no somos mujeres, en fin, o sea, hay una serie de mandatos que operan sobre nuestros deseos y eso es lo que es muy importante reconocer, porque a mí me gusta mucho y ahora justo doy la materia de los conceptos claves de los feminismos y claro, pues hay un montonal, ¿no? O sea, eso da para todo el semestre y para ahora, para clases de 4 horas. Por ejemplo, mañana tengo una clase de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Entonces, esa cuestión de esos mandatos sociales los hemos introyectado y pensamos que nuestros deseos de ser de una forma son nuestros y sin embargo están vinculados directamente con ese desideratum, con ese mandato social que nos dicta, aunque no lo sepamos, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, cómo tenemos que relacionarnos, si hablamos de una cierta manera, por qué tenemos que hablar de esa manera, si nos vestimos de una cierta manera, si nos maquillamos de una cierta manera, en fin, o sea, y ahí es donde los feminismos apuntan a algo que me parece muy relevante, la diversidad del mundo. ¿Cómo podemos abrazar realmente? No tolerar, porque tolerar es, bueno, tú puedes ser como quieras, pero lejecitos de mí, así como que mientras yo no te vea, ¿no? Que también pasa mucho con las cuestiones, por ejemplo, de relaciones lésbicas u homosexuales. Nos sentimos, o dice la gente que se siente agredido o agredida si ve manifestaciones amorosas entre gente del mismo sexo, en fin, o intersexual o no binarias, ¿no? ¿Y por qué? O sea, la cuestión es, ¿de verdad tenemos que desestructurar la estructura, ahora sí que el sistema cognitivo que nos hemos creado, tratar de pensar las cosas de otra manera y eso entonces conllevará, por ejemplo, pienso yo que compete directamente lo que ustedes trabajan de lo jurídico, lo social, como muchas veces en las leyes se han, digamos, introyectado estas cuestiones patriarcales, masculinistas, en fin, machistas, podríamos decir, pero también racistas y clasistas, que van a decir que a lo mejor ciertas mujeres no tienen por qué tener derecho, por ejemplo, a la manutención. Que tendría que dar, o porque el hombre tiene que ser solo el proveedor. Y por qué, digamos, hay que cuestionar a quien no cumple, pero no por la cuestión, ahí yo diría de que sea hombre o mujer, sino porque hay que generar una responsabilidad en los sujetes que están, que están compelidos a mantener, por ejemplo, a les hijes, ¿no? Pero bueno, entonces todo eso está operando y es muy importante ver cómo la ciencia ha jugado un papel importante, como les digo, muchas de las veces para legitimar ciertas relaciones de dominación, pero como los feminismos, porque hay múltiples y diversos, de muchos colores, ahora sí que de muchos sabores, en fin, y con proposiciones a veces también que pueden contraponerse entre ellos o ellas, pero yo apuesto por un feminismo que mantenga la lucha de las mujeres y de los sujetos feminizados respecto a esas condiciones de dominación y donde habría que impulsar una transformación, como les digo, no solo entre hombres y mujeres, sino en todos los ámbitos y dimensiones en los que nos movemos, incluidos la parte ecológica que nos constituye, porque además estamos en un momento muy crítico de crisis climática, ¿no? O colapso climático, como lo llama acá un autor de nuestro centro. Ay, creo que hay también acá Sí, aquí Paula Enríquez, una compañera de El Salvador, es jueza de El Salvador, dice: buenas tardes, interesante conferencia, les comparto esto que encontré en el Facebook, me parece muy acertado en el tema. No fueron las brujas las que ardieron, eran mujeres, mujeres que fueron vistas como muy bonitas, muy cultas e inteligentes, quemadas porque tenían agua en el pozo o una hermosa plantación. Sí, de verdad, mujeres que tenían una marca de nacimiento, mujeres que eran muy hábiles con la medicina herbal, mujeres que tenían una fuerte conexión con la naturaleza, mujeres que bailaban, mujeres que cantaban o cualquier otra cosa mínima que las ciencias hicieran destacar. Cualquier mujer corría el riesgo de ser quemada en el siglo XVII, incluso fueron arrojadas al agua y si flotaban eran culpables y ejecutadas.
Si un día se ahogaban, eran inocentes. Las mujeres fueron arrojadas por los alcantilados, fueron colocadas en agujeros profundos en el suelo. ¿Por qué escribo esto? Porque conocer nuestra historia es importante cuando estamos en construcción o cuando estas se construyen, pareciera. Es un mensaje que nos pone Paula. Hay de no sé si quiere referirse a ese comentario que nos pone la compañera Paula Enríquez. Sí, a mí me parece bien interesante que justamente, bueno, ponga, digamos, o sea, me parece enriquecedor que efectivamente haya una recuperación. Fíjense que hay toda una nueva ola de recuperación de la bruja como una figura justamente no satanizada, sino por el contrario, llena de luz, de creatividad, de búsqueda de un entendimiento de otra forma de relación y de recuperación de esos saberes que muchas veces lamentablemente hemos perdido, digamos, de poder curar con lo que tenemos a mano. Ajá. Justo, y no porque tengamos otra vez la culpa a las mujeres de haberlo perdido, sino porque se nos expropiaron esos saberes y se fue generando, digamos, una producción de la ignorancia que nos imposibilitó una cierta recuperación de ellos, ¿no? Entonces sí, me gusta la idea y que también conforma otra idea que es muy importante para los feminismos. Y es, aunque ahí lo extendería a una cosa, pero la primera es cómo construir relaciones de solidaridad y sororidad entre las mujeres, ¿no? Que también ha sido una fractura instalada por el propio patriarcado para que compitamos, digamos, no, pero o sea, estemos siempre, o sea, criticar y chismear sobre la otra no es una posición feminista, no es más bien cómo podemos, digamos, pensar a las mujeres y entenderlas en toda la complejidad de su ser y de por qué están actuando como están actuando algunas mujeres, ¿no? O sea, como ponernos en sus zapatos es algo a lo que también se convoca en los feminismos. Y a mí me gusta mucho traer a colación a otra autora que a veces no es pensada como epistemóloga, pero que trabajó mucho la pedagogía feminista, que es Bell Hooks. Esta autora afroamericana, que fallecida, más o menos recientemente, que tiene toda esta serie de libros muy ligados a la pedagogía del oprimido, por ejemplo, de Paulo Freire, de Brasil, ¿no? Pero que ella tiene ese libro maravilloso que se llama El feminismo es para todo el mundo. Ella sí es de las autoras que, haciendo una crítica a ciertos tipos de feminismos blancos, burgueses, en fin, que también puede reconocer, digamos, que los hombres pueden entrar al feminismo. Muchos feminismos no, y también son respetables, ¿no? Son, digamos, a veces pensados de otras formas y dicen, no, que casi cada uno tenga su espacio y los hombres no se pueden decir feministas. Pero para Bell Hooks es importante pensar que la transformación implica, fíjense, algo bueno, yo muchas veces había postulado y que cuando la encontré y la leí me pareció muy rico, no se trata de que las mujeres nos parezcamos a los hombres entonces en cuanto, digamos, formas de ejercer poder sobre el mundo, sino por el contrario, que los hombres adquieran, digamos, las capacidades que históricamente se le han asociado a las mujeres, de cuidados, de pensar en los otros, de incluir, de inclusión, justo lo que yo decía, de abrazar el mundo de otra manera, sería un mundo muy distinto. No que entonces nos volvamos, digamos, individualistas, egoístas, yo voy por la mía, soy autónoma, independiente y no me importa lo que pase, que puede ser pensado como históricamente, otra vez, no natural, como rasgos de las masculinidades, como desmontar más bien, y por eso entonces es que para Bell Hooks con otra serie de autoras es muy importante incorporar a todos los sujetos y digamos, de cualquier, ahora sí que color, clase, y siempre y cuando, y eso es lo que es importante, estén dispuestos y dispuestas, porque también nosotras tenemos que operar una transformación profunda. No ser mujeres nos hace ser feministas, ni hacer estudios sobre mujeres son estudios feministas, ¿no? Que ahí empiezan los matices, pero sí como tenemos que pensar entonces, que tenemos que operar una transformación interna y respecto a nuestras relaciones que se note ese feminismo. Y entonces no significa, como mucha gente piensa,
que las feministas son déspotas o son malas personas. No, no, no. O sea, yo creo que esa es parte de la satanización que de algunos feminismos hace otra vez la estructura patriarcal, pero que sí que nos vuelva más, digamos, abiertas y dispuestas, pero entonces también a los hombres a abandonar sus privilegios, que no es decir poca cosa, porque entonces no es decir, ay, si yo sí ayudo a mi esposa o compañera a lavar los trastes, cargo al niño o la niña cuando tengo tiempo. No, es que esa no es. Digamos, ese es un primer paso, pero una verdadera y profunda y sostenida transformación no es pensar la ayudo, porque no es que le toca a ella, es pensar nos toca a ambos en el mismo sentido de tiempo, dedicación, de cuidados, ¿no? Y eso es decir mucho, ¿eh? Yo a la fecha sigo sosteniendo que no conozco, digamos, muchos hombres que realmente estén a la par de las formas de cuidado que establecemos las mujeres. Y eso no quiere decir que no haya mujeres que a lo mejor tampoco se preocupan por esas cuestiones, tienen igual a lo mejor ese privilegio, que bueno, aprovechanlo mientras puedan porque siempre son temporadas muy cortas. Pero, pues sí. Hay otra Dice pregunta, Miguel dice, Eloy otra vez, por ahí lo veo, como que volvió a aparecer Miguel. Dice, entonces, el feminismo busca la independencia, pero ¿qué términos? es que a ver, yo creo, o sea, hay tipos y tipos de feminismos. Hubo, y también lo que le llaman muchas veces olas o momentos o coyunturas del feminismo. Entonces, no podemos tampoco generalizar. Aproximarnos a los feminismos nos demanda, como cualquier otro tema, una periodización de sus procesos y una forma de planteamiento de los contenidos. Por eso yo vine así como que jalando hilos históricos, ¿no? Pero entonces, hubo algún momento en que algunos feminismos sí planteaban, si ustedes quieren, y sobre todo son los que son llamados feminismos blancos, ilustrados, burgueses, que sí planteaban efectivamente que las mujeres, o sea, que recuperar nuestra independencia, en fin. Yo hago una crítica hasta cierto punto a esos feminismos y postulo más bien la idea de interdependencia que tienen los feminismos, por ejemplo, de Donna Haraway, Isabel Stengers, Anna Zink. Somos interdependientes con otros. Es decir, no existe la independencia en cuanto tal, porque no hay sujeto ni sujeta ni sujete que se haga a sí mismo. Necesitamos una estructura que como especie nos mantuvo durante nuestros primeros años, bien, mal, feo o bonito, como les haya ido en la infancia, pero sin esa estructura no hubiéramos podido vivir y eso está muy demostrado hasta científicamente. Para eso en su momento hubo esta perspectiva de estos que fueron llamados justamente, si mal no me acuerdo, en Austria, de los niños lobo, que nunca aprendieron a hablar. O sea, que cuando fueron encontrados habían sido mantenidos por una loba, efectivamente, pero nunca pudieron incorporarse a lo social, es decir, y fallecieron. Rápidamente cuando fueron encontrados en el bosque, ¿no? Entonces, no somos sujetos independientes, estamos en una trama que nos hace interdependientes con otros sujetos y también con otros seres no humanos, la naturaleza, los árboles, los animales, los que tengamos muy cercanos y los más alejados también. Y ahí, fíjense, me gustaría mucho a lo mejor recomendarles, es que hay toda ahora una serie, digamos, de novelas, pero también de antropologías. Hay una autora francesa, una antropóloga francesa, que tiene un libro, creo que se llama, ahora lo busco porque, bueno, yo lo tengo en físico, pero El oso y yo, pero porque tuvo, digamos, estaba haciendo una estancia de investigación de largas temporadas en la estepa rusa, en Kamchatka, digamos esa, pues sí, estepa nevada, en fin, y fue mordida por un oso. Y su narrativa es pues todo lo que pasó a partir de eso. Y realmente se lee, ya está traducida al español, se lee de una manera muy importante porque ella ahí pone en entredicho cómo pensamos que es la naturaleza, pero cómo somos interdependientes con ella. Y lo dice alguien que fue mordida por un oso. O sea, no es que, y que, digamos, una buena parte de su cara le quedó destruida en su momento, ahora le han hecho pues varias reconstrucciones, pero pues sí, porque eso, como les digo, nos convoca a repensar que en realidad
somos interdependientes. No existe la independencia para nadie, ni lamentablemente para nuestros países, porque también el sistema global es un sistema interdependiente de naciones, ¿no? Y a veces con mucha dependencia, lamentablemente. Pero cómo establecemos esa interdependencia y cómo la reconocemos, pues es fundamental justamente para generar, producir, crear otro tipo de relaciones más amables, de otro tipo de trato, que comprende lo que le pasa a la otra y el otro, ¿no? En fin. Tengo Y, una ah, consulta. Ah, perdón, sí, perdón. no. Es que nada más quería completar por Ok, lo que nos compartió la perdón. Ajá, compañera Paula. No, y que ajá. tampoco lo había encontrado porque a mí me cuesta mucho estar como en dos pantallas y entonces no, pero Rosario Castellanos, que es otra autora mexicana muy importante, digamos, fallecida en los 70s, pero que fue una pionera en el feminismo en México también, y de la cual, fíjense, hay una película muy linda que se llama Los Adioses. O sea, donde la representan a ella y su relación, pues, conflictiva con un personaje importante en México, un filósofo, Ricardo Guerra. Pero bueno, Rosario Castellanos tiene una serie de poemas que tienen, uno que tiene que ver con las brujas y otro que es el que les quería leer, pero bueno, si quieren, mientras pasamos al otro y a ver si lo encuentro en lo que se los leo. Pero, ajá, Ok. dime, yo. Sí, no, lo que quería consultarle era lo siguiente, desde su expertise en su formación académica, su trayectoria, y considerando que hay estudiantes aquí de grado, de bachillerato, de licenciatura, este, ¿cuáles líneas de investigación cree usted que debemos empezar a trabajar desde las epistemologías feministas que no han sido abordadas, que usted considera a partir de toda esa experiencia, que es experta en esta materia? ¿Cree usted que se puede empezar a trabajar sobre esas nuevas líneas de investigación que salen desde las epistemologías feministas? Bueno, yo creo que esa es una gran pregunta, porque yo pensaría, fíjense, a lo mejor, claro, estoy, ¿cómo se puede decir? Hablando con un gran riesgo. ¿Por qué? Porque yo creo que el feminismo ha tenido un impacto, al menos hasta el momento, en casi todas las áreas, incluidas las que pensamos que no tienen mucho que ver con el sexo género, como la física, como, bueno, la biología, por supuesto que sí, pero sí ha tenido ese impacto, o sea, de pensar, de imaginar pensarnos cómo es el universo, cómo planteamos lo que pasa en el universo, digamos, desde las epistemologías feministas. O sea, sí hay mujeres, y yo creo que para ello más bien sí hay un camino de cómo aplicar las epistemologías feministas a nuestros temas. Y eso sí, quizá me gustaría abordarlo, porque ¿cuál tema no ha sido abordado? Híjole, no lo sé. Digamos, porque han sido abordadas las relaciones de clases sociales, de cuestiones de racialización, ciertos periodos de transformaciones de las relaciones sexogénero. O sea, digamos, ahí sí que, fíjense, hay cuestiones, por ejemplo, de violencia, de abusos, de acoso, hay muchísimo. Yo no soy experta en eso, pero o sea, ahora sí que temas tenemos una gran cantidad de temas. Y por eso hablé de estas epistemologías feministas, no porque las otras no sean igualmente, otra vez una se acerca a una epistemología, y yo creo que a todas y a todos les pasa, por un interés propio. O sea, una dice, ¿con cuál yo resueno? ¿Cuál me parece que yo la leo y me convence? ¿No? Y entonces lo que sí diría es que en esta idea de cómo aplicar las epistemologías feministas a nuestros proyectos, es muy importante hacer varias cosas. Por un lado, efectivamente, si ustedes quieren, y es un primer paso básico, contabilizar, y cuando hablo de contabilizar, lo digo en el sentido tanto cuantitativo como cualitativo, eh, a las mujeres en el área en la que estamos. Entonces, si vengo de economía, si vengo de psicología, si vengo de sociología, si vengo de biología, si vengo del área, si vengo de la ingeniería, si vengo de la arquitectura, si vengo de la sociología, ubicar en un cierto periodo histórico las cuántas mujeres ha habido, cómo se ha incrementado eso, que es lo que hacen también una serie de mis compañeras. Pero cuando digo contabilizar, no solo es de contar en el sentido de números, sino también de contar sus historias. Entender, por ejemplo, a una autora que sea importante
o que nosotras vamos a ser importante justo porque no se le ha dado el peso que debería tener en nuestra área, sea de nuestro país o no, porque muchas veces, fíjense, yo en los talleres que luego hago sobre estos temas, que ahora, bueno, era una conferencia más que un taller, es, ¿me pueden citar a, digamos, pioneras en sus campos de conocimiento? ¿Y quiénes son? ¿No? Y muchas veces solo las tenemos de oídas. O sea, no sabemos mucho su historia, ni cómo le hicieron, ni cuáles fueron los desafíos que enfrentaron. Entonces, este es un primer paso, contar en el doble sentido de números, pero también de historias de las mujeres que han generado conocimiento en nuestros campos disciplinares, es uno. Luego, el otro, que también sería muy importante, es usar sus contribuciones, buscar siempre que esas contribuciones, o sea, leerlas, lo cual implica leerlas a profundidad, estudiarlas y analizar qué de eso me puede servir. ¿Por qué? Porque encontramos tesis que solo citan hombres o programas de materias que solo citan hombres, ¿no? Y luego, entonces, ¿cómo tendríamos que, digamos, incorporar también a mujeres, también a personas de otros sexogéneros y también, digamos, a esta pluralidad? Por ejemplo, yo ahora hablé mucho de ciertas epistemólogas norteamericanas, vamos a decirlo así, del mundo anglosajón, pero claro, alguien podría decirme, pero ¿por qué no hablaste de las, digamos, de estas mujeres que han propuesto estas transformaciones en nuestro continente? Ochi Curiel, Carmen Cariño, Aura Cumes, Adriana Guzmán, o sea, mujeres indígenas que están generando conocimientos muy asociados a sus lenguas, territorios y corporalidades, formas de vivencias, que están justamente produciendo ese conocimiento parcial, pero inclusivo de su relación con el mundo. Entonces, tratar de incorporar en nuestras investigaciones justo esas otras categorías generadas por mujeres feministas, porque pues también podemos encontrar mujeres, entre ellas, por ejemplo, está el contracaso, vamos a decirlo así, que plantea Londa Shivinger, que es una anatomista mujer de las pocas que había para el siglo XVII, que es la que le ensancha todavía más la cadera al esqueleto femenino, ¿no? Por eso a veces incorporar mujeres no quiere decir que estemos incorporando la perspectiva feminista crítica de las relaciones entre los sexos. Entonces, bueno, sí, iría por ahí. Pero yo creo que es una gran pregunta, profesora, porque, pues sí, ¿qué temas no han tocado? Pues es que yo creo que muchas veces hay mis alumnas, alumnos me dicen, oiga, maestra, ¿usted qué me podría decir, qué sé yo, por ejemplo, sobre violencia en los infantes? Hasta les digo, no, miren, a ver, ese no es mi tema, pero claro que lo han tratado autoras, ¿no? La cuestión es buscar y cómo buscar, lo cual implica, como les digo, afinar, sí, los lentes, mis amigas hablan de las gafas violetas, los lentes del feminismo para encontrar esas mujeres y darles voz y vínculo con lo que estamos haciendo, ¿no? Muchísimas gracias, Estaide. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna intervención? Aquí está Edgar Esquivel. Hola, Sí. Aide. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá. Igualmente. No, qué bueno es volver a escuchar. Dos preguntas como a partir de lo que se mencionó. ¿Qué rasgos se encuentra como para uno tratar de ahí de apuntar asociado al feminismo comunitario? Me parece muy interesante estas visiones de feminismo de la comunidad. Y, ¿cuál era? Ok, feminismo comunitario. Y ahora que se mencionaba Freire, ¿qué papel podría tener la educación popular dentro de esta necesidad a veces de conocer un poco más sobre epistemologías feministas? Sí, ahí yo, fíjense que propondría mucho, como ya les dije, el texto de Bell Hooks del feminismo es para todo el mundo, que sus textos son bien interesantes porque hace capitulitos cortos, o sea que a veces no hay que leerse todo el libro, ojalá que sí, pero a veces hay gente que me dice, no, pero es que está largo, o sea, vemos el libro y le digo, bueno, pero es que los capítulos que ella escribe, justo en consistencia, o sea, o en coherencia con lo que está proponiendo de las epistemologías, de las pedagogías freirianas, trata de hacer accesible lo que está diciendo a cualquiera. Y eso es un logro, porque a veces pues la epistemología es de una abstracción tal que como que no aterriza, ¿no? Y está este libro que ella tiene que se llama Transgredir, Enseñar a Transgredir. Ese es también un libro también ya traducido al español muy bello, que ella dedica a Paulo Freire,
en especial, o sea, lo pone así, es su dedicatoria, y recupera, habla primero desde su experiencia y cómo ella misma aprendió, digamos, a tomar voz en el mundo de la academia, pero ahora cómo trata de transmitirlo y co-construirlo, coproducirlo con sus estudiantes, ¿no? Hombres, mujeres y en fin. Y lo otro de los feminismos comunitarios, justo esta idea de interdependencia también viene mucho de ahí. Es muy interesante, quería ver, déjenme ver si lo encuentro muy rápidamente. Creo que es este, porque quería jalar, sí, quería mostrarles, denme a ver si lo voy a compartir. Quería mostrarles este texto que yo dejo mucho de leer también en mis seminarios. Este texto en el libro de Pedagogías decoloniales de Catherine Walsh, está este texto de Carmen Cariño, Aura Cumen, Xochitl Curiel, María Teresa Garzón, Breni Mendoza, Karina Ochoa y Alejandra Londoño. Pero fíjense, bueno, este es uno y después les hablo de otras autoras que también han trabajado cosas bien interesantes. Y se llama Pensar, Sentir y Hacer Pedagogías Feministas, Descoloniales, Diálogos y Puntadas. Y bueno, no me voy a meter mucho, estas son ellas, pero la idea aquí es esta, y la planteé muy rápidamente, es apostar por el diálogo entre la heterogeneidad de saberes, es decir, que se pueda establecer un diálogo entre esas formas de conocer, entre ellas las indígenas y negras, en fin, o populares, que han sido casi siempre despreciadas por el campo científico, porque se les señala que no están bien sistematizadas, que están asociadas a mitos, en fin, en esta división tan tajante que creó o supuestamente intentó crear la ciencia entre mitos y logos, cuando en realidad la propia ciencia es también una especie de mitología. Luego, la otra, pluralizar la enunciación. Son las puntadas que ellas dan para construir esta apuesta por una pedagogía decolonial y feminista. Que haya cada vez más voces es importante. Y que esas voces, digamos, estén representando lugares de enunciación. Y por eso yo refiero a este libro de Yo Tituba, la bruja negra, porque es un ejercicio que Maryse Condé le hace tener toda una historia que le fue expropiada a esta bruja que fue quemada en Salem junto con las otras, ¿no? Y eso de pluralizar la enunciación, entonces, entre más, digamos, volver una polifonía a nuestros trabajos es importante para no quedarnos con una sola idea, ¿no? Y el ejercicio de trenzar tejiendo, dicen ellas, es generar, fíjense, texto, hacer un texto viene originariamente, o sea, etimológicamente, texto es tejido. Y entonces en las etimologías grecolatinas. Entonces, ¿cómo tejemos nuestros textos? Pluralizando justamente esta enunciación y generando este diálogo y tratando de que sean accesibles también a más personas y no solo al mundo de la academia, ¿no? Y entonces dice, estas pedagogías feministas descoloniales también tienen que tener, vienen o abrevan de la vida cotidiana y tienen que tener un impacto en la experiencia vivida. Entonces ellas dicen, construimos condiciones para pensar, debatir, desarmar, yo hablaba de desmontar, y co-construir los argumentos, pensándolos como preliminares en un ensayo polifónico, ¿no? Fíjense, eso para mí tiene mucho que ver con la interdisciplina. Ustedes, Yolanda y Edgar, que me han escuchado en otras ocasiones, es a lo que apostábamos en la interdisciplina, a construir desde saberes diversos un problema y tratar de darle una solución en conjunto, donde no prevalezca una sola disciplina o una sola voz, sino una orquesta que las ponga a hacer ese diálogo, ¿no? Obviamente, fíjense, aquí es todo sobre eso, pero no lo voy a pasar porque sería otra charla, pero sí que es importante tomar en cuenta que se están desarrollando eso. Y nada más para cerrar esta observación, Edgar, que me parece muy relevante que hagas, también está todo este trabajo que ha desarrollado la propia Raquel Gutiérrez sobre comunalidad en Puebla y que tienen pues está uno de sus libros, ella con otras, ¿no? En Claxo, en acceso abierto. Entonces también se puede por ahí, pero es eso, los feminismos están trabajando, acaba de salir este otro texto también de la antropóloga y pensadora colombiana, afrocolombiana, Mara Viveros, sobre interseccionalidad
y feminismo decolonial, que también publicó Claxo y que está en acceso abierto. Está también el último libro que también Verónica Gago, otra feminista argentina, marxista, economista, en fin, habla sobre las economías de los cuidados, en fin, o sea, de verdad, Claro. ahora sí que hay para dar y regalar, depende qué tema les interese, hay producciones. Sí, estaba Paula, que creo que quiere Sí, levantar. aquí está Paula levantando la mano. Gracias a ti por la pregunta, Edgar, y a todas las demás que han hecho. Paula tiene apagado el micrófono. A ver. Buenas Ahora sí. tardes. Buenas Muchas gracias, tardes. muchas gracias, doña Yolanda, por la invitación. Como siempre, es un honor estar acá pendiente de las conferencias de la Universidad Nacional de Costa Rica. Yo, bueno, quisiera hacer una pregunta a la expositora y quizás lo hago desde mi propia experiencia que tuve hace poco. De hecho, el sábado fui a impartir una clase a alumnos de la maestría en Ciencias Políticas de una universidad aquí en El Salvador. Y mi clase versó sobre, específicamente sobre el tema de género, de la violencia de género, la perspectiva de género, la importancia. Al inicio, pues hubo muchísima resistencia de los alumnos, alumnas, bueno, de todos, en recibir la clase porque me comentaban que anteriormente habían recibido como una charla donde se les quiso imponer el punto de vista del feminismo, etcétera. Entonces, había muchísima resistencia y gracias a Dios, pues cuando terminamos, ellos quedaron súper satisfechos, contentos, me dijeron, hemos cambiado la visión que teníamos al respecto, o sea, de verdad que se nos ha explicado como con más, porque pues yo me remití también a los antecedentes históricos, ¿verdad? El por qué yo les explicaba, el feminismo no es lo contrario al machismo, como muchos creen que lo es, al contrario, es una lucha por reivindicar los derechos de las mujeres, una forma de equilibrar la balanza equitativamente, etcétera, pero sí quedamos como quedó en la palestra la apuesta en decir cómo llegar a muchas, porque ahí, como es una maestría en esas políticas, teníamos una diversidad de profesionales. Entonces, cómo llegar a todos los campos de una forma que la gente no sienta tanta resistencia a entender lo que es el feminismo o la epistemología del feminismo, es decir, sin que se nieguen, porque de hecho muchos me decían, a veces se nos ofrecen cursos o conferencias inclusive gratuitas y nadie las quiere ver porque piensan que la gente toma posturas radicales o no sé, pero realmente también hay mucha resistencia. Sabemos que esa es herencia del patriarcado, pero sí me gustaría como, no sé si su experiencia, cómo podríamos hacer como para llegar a más público y que la gente pues vaya tomando más conciencia y la transformación social se vaya dando, porque yo siempre les hago, cuando tengo la oportunidad, les digo que para mí la perspectiva de género es como equivale a la pastilla roja de la Matrix, cuando la película de Matrix, una vez se la toma ya no hay vuelta atrás, porque ya las cosas se abren panorama y es como una apertura de ojos que jamás, o sea, por más que le digan a uno muchas cosas, ya no la creemos, es decir, ya es un camino sin retorno. Y eso es algo bueno porque también implica una deconstrucción de uno mismo. Pero ¿cómo hacer que la gente no se resista a recibir este tipo de enseñanzas, por ejemplo, ya sea formal o no formal? Gracias. Sí, bueno, pues yo creo que también esa es una gran pregunta, Paula, porque tiene que ver con lo que tú misma has señalado, cómo llegamos y lo planteamos. También en la forma expositiva tenemos que tener, o sea, si estamos demandando una transformación de las relaciones, tenemos que, digamos, otorgar o plantear una forma expositiva que, digamos, yo sé que a veces es difícil, porque incluso aunque la expositora o el expositor lo expongan, el feminismo siempre causa como es reactivo, pues. O sea, la gente luego, no, reacciona como, ¿por qué? Porque estamos yendo al núcleo de las relaciones sociales. Estamos yendo a lo que nos constituye muy profundamente y con siglos de duración de formas de relación que
han naturalizado esas formas de relación. O sea, no es una cosa menor. Créanme que hace poco tuvimos justo un seminario con o sea, con gente ya, digamos que es un seminario de discusión donde se supone que todas y todos somos investigadores, investigadoras. Y había un personaje que además trabaja con grupos indígenas y que decía, no, pero es que Bell Hooks no me convence porque le falta sistematicidad. No, o sea, siempre, y yo hasta decía, pero ¿cómo puede ser que él que trabaja grupos indígenas diga algo así? Porque él decía, es que lo tendría que decir de otra manera. Y yo dije, a veces hay una resistencia, como una disonancia cognitiva, y yo se lo planteé. Le dije, mira, o sea, con mucho respeto y todo, pero yo pienso que tú que has trabajado grupos indígenas, los grupos indígenas siempre han enfrentado esa misma posición que ahora tú estás diciendo. Es decir, no, yo eso no lo entiendo. Es inaudible lo que tú dices, para empezar, porque hablas otras lenguas. Entonces, si no me hablas en español, no te entiendo. Y además, plantéamelo como yo quiero que me lo plantees. No como tú, que quién sabe, no lo entiendo, ¿no? Es necesario hacer un esfuerzo de traducción en ambos sentidos. Nosotras que damos este tipo de cursos, tenemos que hacer una traducción entre lo que dicen, digamos, las grandes epistemólogas que tienen a veces un discurso. Créanme, yo ya les digo, los martes doy clases de 4 horas sobre conceptos fundamentales de los feminismos y a veces mis estudiantes que vienen, o sea, que ya están igual que ustedes en una maestría, en fin, me dicen, no le entiendo. Es que eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque, o sea, si yo hubiera hablado en esos términos ahorita, de, por ejemplo, la categoría trabajo o justamente todo lo que plantea sobre la exterioridad la propia Judith Butler, pues a veces es, o sea, hay autoras que trabajan con un rigor filosófico muy amplio. Entonces, ¿cómo eso lo traducimos para que sea accesible a lo que nos pasa en la vida cotidiana? A mí sí me importa que más que de aprender de feminismo teórico, podamos incorporarlo, y cuando digo incorporarlo es realmente en nuestros cuerpos y mentes para plantear otro tipo de relaciones con las personas que nos rodean. Y ya lo digo, amorosas, de compromiso, de responsabilidad, de corresponsabilidad, de entender la interdependencia. Entonces, y eso no es fácil. Y fíjense, también muchas veces o sea, me han llegado a decir, no, pero es que justo lo plantean como que el feminismo quiere que las mujeres lleguen al poder, quitar a los hombres o borrarlos, porque a lo mejor malamente alguien alguna vez se los dijo así, y hacer que las mujeres son las que tengan el poder. Pues no, es que el feminismo no busca eso. El feminismo busca que las relaciones de poder no sean relaciones de dominación. Tiene una perspectiva creativa y puede ser que muchas de las veces es que es un gran desafío lo que planteas, Paula, porque siempre hay esas resistencias, las va a haber, pero cómo, digamos, tratar de establecer un diálogo que vaya incorporando cada vez más a más personas en esta idea de que el feminismo lo que quiere es una mejor vida para hombres y mujeres y cualquier persona de la diversidad sexual, donde podamos ser, y a lo mejor voy a ir cerrando con eso, pero bueno, me va a decir también acá la profesora Yolanda, que les quería leer uno de los poemas de Rosario Castellanos, pero sí es una gran pregunta porque tiene que ver con eso. Además, reconocer, fíjense, que muchas de las cosas que disfrutamos hombres y mujeres en la actualidad tienen que ver con las luchas feministas. No solo las mujeres, sino también, ¿por qué? Porque todos los hombres, cualquiera que sea, tienen que ver con mujeres. Ahora sí, primero, para empezar, nacieron de una mujer y segundo, tienen que ver en sus relaciones con mujeres. Entonces, yo sí apuesto por un feminismo a la Bell Hooks que sea para todo el mundo, pero que transforme nuestras relaciones y las vuelva no de dominación, sino de reciprocidad, de interdependencia, de amorosidad, y entonces no de un amor romántico, sino de un amor que abarca no solo los entes humanos, sino también digamos, pues como ya lo he dicho y lo he reiterado, a las naturalezas, ¿no? Entonces, pues eso no es decir poco,
e implica, fíjense, yo muchas veces pongo en mi currículum que soy una feminista del día a día, porque es cuando les digo, no sé, incluso les digo, no me importa mucho que aprendan, bueno, sí estaría muy bien en un nivel de maestría, las autoras, los conceptos, etcétera, sino los contenidos de eso, cómo los llevamos a nuestra vida. Y eso es, por eso les digo, es un reto. Yo misma lo sé y hay que estarlo, digamos, tratando de llevar e implementar. Lo que les iba a decir es muchas veces algunas amigas feministas también me dicen, no, es que las feministas no tenemos por qué enseñar a los hombres. Y yo a veces digo, pues es que si no porque no nos toca que lo hagan ellos solos o lo que sea, ¿no? Y yo, pues por una parte diría, pues ojalá, pero yo digo, ningún rico quiere dejar sus privilegios. Ningún blanco quiere dejar sus privilegios. Entonces, sí implica una relación, digamos, de amorosidad, porque volvemos a esta idea que planteó Paul Ricoeur en su momento, sobre amor y justicia. Somos justos con quien amamos. Entonces, ¿cómo a partir de las relaciones amorosas, y les digo, no solo en la relación de pareja, sino familiar, de nuestros amigues, en fin, podemos establecer a partir de ese sentido de amor más amplio, relaciones más justas? Y entonces, donde no se cargue la mano respecto a una persona que sea la que siempre hace todas las labores, sino que podamos hacer una rotación de esas labores. Fíjense, por eso les planteaba lo que decía Sor Juana, ¿no? Si Aristóteles hubiera guisado, que los hombres descubran el placer de cocinar. Ya sé que algunas van a decir, no, pero ¿cómo? Incluso el placer, lo voy a decir así muy provocativamente, de lavar los trastes. Que claro, incluso hay feministas y mujeres que dicen, no, eso es un horror, es una pérdida de tiempo. ¿Cómo planteamos eso que es de la vida cotidiana? Y le damos también un estatuto fundamental, porque entonces si no se le carga quienes tienen el privilegio de tener, digamos, una trabajadora doméstica del hogar, pues eso, pero no, digamos, siempre se le carga sobre alguien y casi siempre ese alguien es una mujer. Entonces, ¿cómo empezamos poquito a poco a desmontar? Por eso también yo ponía lo de la Biblia, porque cuando me dicen, es que en la Biblia dice, pues ¿en cuál Biblia? Tráete tu Biblia, porque en la Biblia dice las dos cosas. Es más bien cuál elegimos contar, ¿no? Y entonces como poco a poco ir tratando de desmontar esas ideas y llevarlas a nuestra cotidianidad. Pues yo lo dejaría por ahí. Había otro comentario. Aquí dice el compañero peruano, Cárdenas, dice, ¿puede indicarnos si el feminismo tiene la finalidad de buscar reconocimiento y respeto a las mujeres o también busca la igualdad en la sociedad? Si también se busca la igualdad, porque estos países solo tienen un ministerio de la mujer. A ver, es que son las dos cosas, porque otra vez, ¿cómo conceptualizamos la igualdad? Que obviamente una parte de la igualdad atraviesa por los mismos derechos, pero seguramente cuando hay abogados, sabemos que los derechos entrañan obligaciones, que es la parte que los feminismos llaman la reciprocidad. Yo puedo ejercer un derecho, pero tengo una obligación también. Y entonces la cuestión de la igualdad, vuelvo a insistir, no es solo que las mujeres adquiramos, que no es cosa menor. Efectivamente, todos los derechos que tienen los hombres y de los que disfrutan, pero fíjense, un derecho muy importante y que atraviesa las discusiones sobre las violencias es las mujeres no tenemos el mismo derecho a la calle que los hombres. No podemos salir con las mismas libertades. O sea, todas nos ponemos a pensar si podemos salir a las 11 de la noche a comprar unos cacahuates, cosa que un hombre no se plantea. Pues si él se le antojan los cacahuates a las 11 de la noche, sale y cruza la esquina y tan. Bueno, hay zonas en nuestros países que no necesariamente puede pasar eso, ¿verdad? También. Pero la cuestión es, las mujeres siempre lo vamos a pensar dos veces. ¿Por qué no tenemos ese mismo derecho a usufructuar el espacio público? ¿Por qué? Y a salir si queremos en pijama, como pueden salir, o sea, los hombres. Toda esa serie de cosas de la vida cotidiana que entrañan para las mujeres, pues muchos riesgos, que no deberían ser así, ¿no? Y también entonces cómo desmontamos y vamos generando tanto desde el ámbito privado, pero también el público, espacios de seguridad para las mujeres, porque no quiere decir que la casa para muchas mujeres sea un espacio seguro, y la pandemia puso de manifiesto que ahí se juegan un montonal de violencias de múltiples tipos, ¿no? Gritos,
silencios, sobrecarga de trabajo, en fin. Pero también muchas veces es en la familia donde se producen las violaciones, en fin, todo eso que muchas autoras han estudiado con mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo otra vez desnaturalizamos esas cuestiones y a veces donde se pone en riesgo la vida de niñas y adolescentes? Entonces, sí hay muchos ámbitos en los que el feminismo tiene que generar esa igualdad, ese reconocimiento, o sea, no es uno o lo otro, sino se van dando de manera concatenada, ahora sí que acompañada. ¿Cómo buscar el reconocimiento, que podría ser un primer nivel, pero también después la obtención, y no solo obtención en la ley, sino el ejercicio de los derechos, ¿no? Porque una cosa es lo que dice la ley, que ya sabe, incluso para hombres, o sea, si habláramos solo de hombres, incluso la ley no se aplica de la misma manera para alguien que tiene dinero que para alguien que no. Y eso lo sabemos, no solo en nuestros países, que es lo peor, no solo en lo que llamamos América Latina o en fin, los países que muchas veces fueron pensados subdesarrollados del tercer mundo, etcétera. No, también en los países llamados desarrollados hay esa burla de la ley, digamos, que aunque plantea la igualdad, no la practica igual para todos los hombres. Ahora imaginemos en la relación con las mujeres, ¿no? Tampoco necesariamente. Entonces, que no solo esté de manera declarativa, sino que poco a poco vayamos transformando desde la educación las formas de relación para que podamos ejercer con plenitud esos derechos, ¿no? Que pueden estar en la ley, pero que es difícil realmente practicarlos y ejercerlos. Entonces, bueno, iría por ahí y me gustaría, si puedo, profesora Yolanda, pues Claro, leer este texto, claro, no sé si hay alguien el más. poema. Sí, el poema de Ajá. Rosario Castellanos, que se llama Meditación en el umbral. Y otra vez es meditación y en el umbral, es decir, en una frontera, en un límite. El umbral es eso, ¿no? Nos posibilita transitar o transformar, cruzar hacia otro lado, ¿no? Y dice, no es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo, antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo, como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Porque es justo, fíjense, este planteamiento de la propia Rosario Castellanos de cómo transformar las relaciones, no caer, digamos, en los estereotipos. Si ven, ella está citando una multiplicidad que también nos convoca a leerlas, de autoras y de personajes de la literatura y de los mitos griegos y romanos a los que está haciendo referencia. Entonces, ¿cómo no ser eso otra vez, sino otra cosa? Y dice otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Es decir, ya ampliar realmente a esa diversidad que constituye lo que es el mundo, pero que hemos tratado de organizar, de someter, de domesticar, de dominar, ¿no? Entonces, pues es otro modo de ser. Okay. Muchísimas gracias, Aide. De verdad, muy agradecida de parte de la maestría, de parte de la Escuela de Sociología. Y yo creo que ha sido un gran aprendizaje también para las personas que nos han acompañado hoy. Gracias de verdad por sumarse a estas actividades que de una u otra forma les aportan. No sé si Pamela, veo ahí una manita, no sé si fue que se equivocó Pamela Rojas. Creo que está aplaudiendo. Sí, está aplaudiendo. Es un aplauso. Bueno. Yo les agradezco la ¿verdad? escucha y la invitación en primera instancia, estimada Yolanda, y la invitación la agradezco mucho, la posibilidad también de estar entonces con ustedes, y les agradezco la escucha y ojalá que alguna semillita por ahí quede sembrada para florecer en los feminismos, que hay de todos los colores, como ya les dije. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Aide. Gracias a
a ustedes. Chao. Buenas tardes, muchas gracias. Chao.